Hola, hoy vamos a seguir con esta serie de videos en donde repasamos las clasificaciones de contenido audiovisual. En el video anterior olvidé mencionar que estas son las clasificaciones para cine y televisión, puesto que en próximos videos analizaré las clasificaciones para videojuegos. Así que hoy vamos a ver la clasificación A o público general. Recordando que para analizar estas clasificaciones nos guiamos por lo establecido en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de México. Dicho esto, veamos qué dice acerca de la clasificación A. Esta clasificación es de carácter informativo, es decir, debe informar a los espectadores todos los elementos que contienen los programas en esta clasificación. Es apta para todo público, entendiendo esto como prácticamente para todas las edades, siendo mayormente caricaturas, películas o programas de entretenimiento. A diferencia de la clasificación anterior, no se basan principalmente en educar o fomentar valores, pero sí los toman en cuenta. Esta clasificación sube el nivel de complejidad de las historias y los mensajes que se transmiten. Y la parte importante es que esta clasificación, estos contenidos, sí que pueden incluir violencias, temas de carácter sexual, drogas y lenguaje altisonante. Así que analicemos estos elementos uno por uno. Violencia. Menciona que está autorizada la agresividad mínima mientras ésta no se fomente. También debe incluirse o se puede incluir violencia siempre y cuando se establezca que no es la única resolución a los conflictos que establece el programa o película. Esto es interesante porque la clasificación anterior nos hablaba específicamente de los valores y esta clasificación lo lleva un poco más allá, pues comienza a incluir conflictos que, si bien muchas veces tienen estas resoluciones un poco violentas o muy explosivas, sí siguen apegándose a ciertos valores como el trabajo en equipo. Y muchas historias aún cuentan con una moraleja. Además de que el uso de esta violencia muchas veces suele ser fantasiosa, un poco exagerada y prácticamente es irreal. Sexualidad. Se especifica que se pueden mostrar desnudos parciales. Normalmente vemos personajes en ropa interior o se hacen estos acercamientos al trasero que suele utilizarse como un aspecto cómico y que es muy llamativo para los menores principalmente. Y también se menciona que no debe haber nada de carácter sexual que no sea con fines educativos. Es decir, puedes hablar del tema o utilizar ciertas ilustraciones siempre y cuando lo hagas con el propósito de educar. Cuando existen escenas de sexo o alusión a todas estas prácticas, entonces la clasificación aumentaría evidentemente. Lenguaje. Se permiten cierto tipo de expresiones, principalmente para mostrar la frustración o enojo de ciertos personajes, destacando que estas expresiones no se deben utilizar para ofender gravemente a otros. Aunque hay ciertas expresiones que están hasta cierto punto aceptadas, como cuando un personaje llama tonto o torpe a otro por hacer algo de manera errónea, pero la parte importante está en que estos insultos no tienen connotaciones racistas o sexuales o de alguna otra índole que pueda fomentar algún tipo de actos negativos. Adicciones. Se menciona que en caricaturas y series animadas no se deben mostrar el consumo de estas sustancias y que incluso ni siquiera se tienen que mencionar. Por otro lado, en series con un tono un poco más subido, sí que se pueden mostrar siempre y cuando tengan un valor para la historia que se está contando y que se muestren sus consecuencias. Por ejemplo, si en una historia existe un personaje que es alcohólico, bueno, tienes que justificar por qué está ahí, que es importante quizá para el personaje principal, y también tienes que mostrar cómo es que el alcohol lo afecta tanto física como psicológicamente. Esto es para que el mensaje sea mostrar las consecuencias de consumir cierto tipo de sustancias. Esta clasificación tiene algunas cosas interesantes de las cuales podemos hablar. Primero vemos que comienza a incluir conceptos un poco más complejos y de a poco se van incluyendo en cine y televisión elementos como la violencia y la drogadicción. Y veremos cómo en las siguientes clasificaciones estos elementos comienzan a ser muchísimo más abundantes que en esta, principalmente para proteger la susceptibilidad de los menores, incluso cuando esta clasificación también es apta para público adulto. Por otro lado, en el video anterior había mencionado
que mientras la clasificación AA era para menores de 7 años y la clasificación B se mantiene aproximadamente en mayores de 12, hay un rango entre los 8 y los 11 que no se establecen en las clasificaciones. En principio pensando que este rango se encontraría en esta clasificación A, aunque aún tengo mis dudas. En principio, al escuchar que un programa es apto para todo público, esperas que sea algo para todas las edades, es decir, que llame la atención de los menores, que no sea algo que les parezca aburrido o muy complejo o complicado de entender, y que a su vez sea entretenido y llamativo para los adultos, y que no sientan que están viendo algo muy simple o infantil. Esto evidentemente dejando de lado todo el tema acerca de los gustos audiovisuales, porque todos tenemos gustos diferentes y somos muy selectivos en los contenidos que vemos. Pero creo que eso ya es tema para otro video. Regresando con el rango de edad, entonces esta clasificación es apta para todo público. No está centrada realmente en este rango de entre los 8 y los 11 años. Más bien diríamos que es una clasificación sin un rango de edad definido. Aunque por otro lado, analizándolo en una escala de contenido, es decir, que conforme van cambiando las clasificaciones, el nivel de ciertos mensajes, complejidad y el uso de elementos va aumentando. Por ejemplo, en la clasificación AA no hay nada de violencia y en la clasificación D esta es muy explícita. En esta escala encontraríamos la clasificación A entre las clasificaciones AA y B. Y entonces sí que podríamos decir que al ser estos elementos más complejos que la AA, pero no tanto que la B, entonces sí entraría en este rango de edad. Aunque esto es un poco más complicado porque entonces estaríamos diciendo que son programas no aptos para menores de 7 años, lo cual entonces ya no la haría apto para todo público. Creo que lo que deberían hacer es sacar esta clasificación de esta escala y que la clasificación AA abarque desde los 0 a los 9 o 10 años y la clasificación B empiecen a abarcar a partir de los 12 o 11 años. Aunque me gustaría saber su opinión, espero que esto haya quedado pues lo más claro posible porque realmente es un poco complejo y también creo que yo lo rebusqué demasiado porque al no ser algo textual, esta clasificación es algo complicada de analizar en el rango de las edades y conforme a esta escala que mencioné. Estuve pensando en algún programa, serie o película de clasificación A que incumpliera todas estas normas, pero realmente no recuerdo ninguna. Pero si ustedes quieren que analice alguna en específico, recuerden dejarlo en los comentarios. Recuerden que una película, serie o programa que utilice chistes para adultos y al mismo tiempo utilice chistes para niños, no lo convierte en un programa de clasificación A, pues los chistes para adultos harán que la clasificación evidentemente sea más alta. Así como también hay programas que tienen chistes para adultos que a los niños les terminan agradando y viceversa, chistes para niños que a los adultos pues les agrada, no significa que ese programa o ese contenido sea de clasificación A. Son todos los elementos antes mencionados, la cantidad y la forma en la que los presentan, los que van a determinar la clasificación. Por lo cual reitero la importancia de analizar estas clasificaciones si es que son padres o tutores. Ahora hablemos de Netflix y Disney Plus. Netflix tiene diversas clasificaciones en este rango que ellos llaman niños, en donde vemos que algunas son para menores de 7 años que analizamos en el video anterior, y después vemos otras cuantas más que suponemos que son para menores de 13 años, pues después hay una clasificación que marca esta edad específica. Aunque estas clasificaciones no mencionan realmente el rango de edad. Aunque sí mencionan algo muy curioso e importante, pues menciona que algunos programas requieren orientación paterna. Como mencioné anteriormente, pueden haber temáticas de carácter sexual siempre que sean de forma educativa, y también se puede hablar acerca del consumo de sustancias. En ese sentido, muchos menores pueden llegar a hacerse preguntas o el mensaje no puede ser muy claro, por lo cual los padres tienen que estar ahí para responder esas preguntas y explicar un poco más acerca de estos temas. Quizá no tan a detalle, pero sí comenzar de a poco a introducirlos en estos. Con Disney Plus vemos también algo curioso, y es que tiene contenidos para mayores de 7, 10, 12 y 13 años. Aquí sí vemos pues establecidas las edades y vemos cómo abarca todas, aunque quizás siento que hace demasiadas divisiones. Creo que pudo haber hecho
un bloque de entre los 7 y los 10 y luego de los 12 en adelante hasta, no sé, los 15 quizá. Pero bueno, decidieron hacer estas divisiones. Y que creo que pues pueden llegar a ser un poco ignoradas, porque prácticamente te están diciendo que hay programas para cada edad, lo cual creo que no es muy acertado. Y recuerden que estas aplicaciones seguían bajo los lineamientos que mencionamos anteriormente acerca de la inclusión de la violencia, la sexualidad o drogadicción. En conclusión, la clasificación apta para todo público aumenta el nivel de complejidad y los mensajes que incluye el contenido. Empieza a incluir temas un poco más complejos y complicados, pero en cantidades mínimas, para que estos no generen un gran impacto en los menores, pero que a su vez de cierta manera terminen atrayendo a un público adulto, sin importar que sean fantasiosos e irreales. Programas con esta clasificación creo que son muy importantes porque sirven para introducir a los menores en ciertos temas un tanto complejos. Les ayuda mucho a su curiosidad y creo que si les explicamos de manera adecuada, pues van a entenderlos. Y a su vez creo que los prepara para las siguientes clasificaciones, en donde estos elementos, como la violencia, comienzan a ser cada vez más explícitos. Y bueno, esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor regálenme un like. No olviden dejarme sus comentarios acerca de este o cualquier otro tema relacionado con los medios de comunicación y la conducta social. Recuerden que seguiremos hablando acerca de esto, así que no olviden suscribirse. Sin nada más que decir, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.